Hola chiquillos, bienvenidos a la clase de hoy. En esta clase vamos a hablar sobre la degradación del ecosistema, cómo nuestros ecosistemas se ven afectados frente a la acción humana, ¿vale? Entonces recordar que los ecosistemas están en equilibrio, ¿ya? Es decir, que la cantidad de plantas, la cantidad de productores es suficiente para la cantidad de consumidores, que los niveles, por ejemplo, del agua son los óptimos para que los peces puedan crecer ahí, para que puedan vivir ahí, que las plantas también tienen los nutrientes necesarios, que no tienen pocos y tampoco tienen muchos. Entonces todo esto es un equilibrio que se da de forma natural, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando el hombre, por ejemplo, rompe este equilibrio? Cuando, por ejemplo, la cantidad de nutrientes del lago es normal, pero luego el hombre viene y vierte mucho más nutriente. ¿Qué ocurre? ¿Será bueno vertir mucho nutriente en un lago? ¿Será malo? ¿Qué causa en el ecosistema? Eso es lo que vamos a ver y eso es lo que lamentablemente ocurre en la mayoría de nuestros ecosistemas en Chile. Entonces, debe existir un equilibrio, como les mencioné, entre lo biótico, lo abiótico, entre las interacciones intraespecíficas y las interacciones interespecíficas de los organismos. También debe existir este equilibrio entre los consumidores y los productores. Pero ¿cuál es la razón de por qué se rompe este equilibrio? ¿Por qué no podemos tener esta armonía entre todos los componentes? ¿Por qué puede ser este problema? Claramente una razón, ¿cierto? Es la razón de producción, de explotación, de querer arrasar quizás con algunos humedales para la construcción de viviendas. No lo sé, hay muchísimas razones. También la producción descontrolada, quizás no tener unos parámetros de contaminación muy permisivos también puede influir, ¿cierto?, en el daño en el ecosistema. Y por supuesto también la tecnología y la producción de elementos tecnológicos y también de nuestro uso que antes no estaban en la naturaleza, pero que los sacamos de un ecosistema, los trabajamos y luego los ponemos en otro. Eso también, ¿cierto?, afecta a todo esto. Ahora, en esta fotografía se muestra otra razón del daño al ecosistema. ¿Qué podrá ser? Acá vemos en un ecosistema, ¿cierto? Esto es un lago. Imaginemos que es un lago, ¿cierto? Y acá hay algo que está rodeando el lago. Son los asentamientos humanos. Entonces, ¿de qué forma estas casas, estas poblaciones, ¿cierto?, dañan al ecosistema lacustre, en este caso los lagos? ¿Cómo se ven afectados los lagos con respecto a la población que está viviendo alrededor? Vamos a ver un tipo de daño al ecosistema específicamente de los lagos, pero todos los ecosistemas presentan daños a nivel antrópico. Antrópico quiere decir humano, ¿ya? Daños a nivel humano, pero nos vamos a centrar en esta clase en los daños ocasionados a los lagos. Entonces, los humanos, los asentamientos, las casas, dañan al ecosistema haciendo un efecto que se llama eutroficación, ¿ya? Es una eutroficación acelerada, porque la eutroficación es un proceso normal. Ya vamos a ver en qué consiste eso. La eutroficación, entonces, es un exceso de nutrientes, ¿ya?, del lago. Entonces, eutroficación hace alusión a la cantidad de nutrientes de un lago, que nosotros podríamos decir, oye, pero los nutrientes en un lago, mientras más nutrientes, mejor. Pero no siempre es así. Ya vamos a ver un ejemplo. Miren, acá tenemos un lago, veamos un lago que está recién comenzando. Aquí nació el lago. Imaginemos que nació por un glaciar que se derritió y dejó este agujero y ahí se colocó el agua y se formó el lago, ¿vale? Un lago de origen glaciar. Luego viene una eutroficación, o también se llama eutrofización natural. Es decir, que el lago comienza a suavizar las orillas, ya por el viento y la acción de las olas. Luego
este lago comienza a permitir ciertos pequeños vegetales, ¿verdad? Y las plantas comienzan a aparecer en las orillas principalmente. Luego que aparecen los productores, ustedes saben de que aparece todo lo que viene después por los peces y los consumidores. Finalmente más algas, y aquí estamos como bien. Este es el proceso de eutroficación natural. Luego, imaginemos que pasen miles de años, miles de millones de años, este lago poco a poco va a comenzar a secarse de forma natural, ¿ya? Y este pez que estaba aquí ya va a comenzar a desaparecer él y toda su familia, toda la población de peces, hasta que poco a poco este lago se va a convertir en un prado, en una cancha de fútbol, ¿ya? Eso es la eutroficación en lagos, que a medida que va pasando el tiempo va habiendo más nutrientes en el agua, y eso permite de que otra biodiversidad, como por ejemplo árboles y algunos arbustos, puedan venir a vivir, ¿cierto?, a un lago. Esto ocurre en miles de años, ¿vale? Esto es natural, esto está bien. Pero ¿qué ocurre por la acción humana? Esto que ocurre en miles de años está ocurriendo en unos 10 años, ¿vale? Entonces, todo esto que debería ocurrir como un proceso natural y lento, en el fondo está ocurriendo súper rápido y en 10 años. Entonces, ¿cómo se contamina el lago? Obviamente, estos asentamientos humanos vierten sus desechos, antes vertían sus desechos acá, de todo lo que venía de los lavaplatos, de todo ese tema. Incluso a veces cuando aquí habían arbolitos que cuando llovía, mantenían el agua acá. Y ahora cuando llueve, hacen que el agua corra y corra con todos los nutrientes para el lago. Entonces igual talar los árboles alrededor de un lago igual es malo, porque los árboles ustedes saben de que permiten que el agua se retenga mucho más en el suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Responder en Classroom de qué forma dañan los asentamientos humanos al ecosistema lacustre. Menciona un ejemplo visto en esta clase, ¿ya? Esa es la pregunta que va a ser subida a la plataforma para que ustedes la respondan. Recuerden todo lo que hemos hablado hoy y enfóquense de todo lo que hablamos. Ya elijan una para explicarme de qué forma, ¿cierto?, los humanos dañamos los lagos. Esa es la pregunta para hacérsela más simple, ¿vale? Un abrazo a la distancia, se cuidan mucho y ojalá los vea pronto. Chao.